Frank Adler le está diciendo a su sobrina, Mary, que se aliste para la escuela. Le dice que le está preparando su desayuno especial. Mary se resiste y saca excusas, como quien cuidará a su gato de un solo ojo, Fred. Frank le dice que Fred estará bien. Mary pregunta sobre el desayuno especial del que le habló, y Frank le señala la caja de cereal con la palabra especial. Frank la despide en la parada del autobús, donde Mary procede a ir a la escuela por primera vez. Más tarde la vecina de Frank, Roberta, lo visita y le expresa su preocupación a que Mary asista a la escuela, pues cree que le puede pasar algo. Frank se preocupa. Más tarde, Mary está en la escuela, y parece que preferiría estar en cualquier lugar que no sea ese. Su maestra, Bonnie, deambula por la clase preguntando a los niños problemas matemáticos simples. Mary la mira a ella y al resto de la clase con desdén, ya que piensa que las preguntas de Bonnie son demasiado fáciles. La maestra comienza a hacerle preguntas un poco más complejas a Mary. Mary las responde con facilidad. A medida que las preguntas se vuelven más difíciles, especialmente cuando se llega a la multiplicación, Mary duda un momento, lo que Bonnie toma como una señal para detenerse. Después de unos momentos de silencio, Mary responde correctamente la pregunta de multiplicación. Bonnie agarra la calculadora para comprobar, y la respuesta es correcta. Se siente perpleja y se da cuenta que Mary no es una niña normal. La directora, la señorita Davis, es presentada a los alumnos de primer grado. La clase la trata con respeto. Mary se comporta de manera informal, y le exige a la directora que llame a Frank para que la saque de allí. Más tarde ese día, Frank aparece para recoger a Mary, y Bonnie habla con él. Ella trata de hacerle ver que Mary no es una niña ordinaria. Frank la detiene, y le dice que solo fue el método de Jacob Trachtenberg, lo que Mary utilizó para solucionar los problemas. Bonnie dice que Mary solo tiene 7 años, a lo que Frank responde que él aprendió el mismo método cuando tenía 8 años, lo cual significa que no es gran cosa. Bonnie luego busca el método de Jacob Trachtenberg, y lo investiga sintiéndose impresionada. Frank está trabajando en un bot. Mary le pregunta si puede tomar el bote para una prueba de manejo. Pasan tiempo juntos en la playa. Conversan de diferentes cosas, y Frank le dice a Mary que su madre hubiese querido que haga amigos. Mary lleva a Fred a la escuela, y se los muestra a sus compañeros de clase. Les dice que tiene solo un ojo. Los niños le preguntan cómo lo perdió, y Mary responde diciendo que no lo sabe porque cuando lo rescató lo encontró así. Bonnie se acerca más a Mary. Le entrega tarea adicional, sabiendo que terminaría su trabajo más rápido que la mayoría de los estudiantes. Mary le sonríe a Bonnie, y ella le devuelve la sonrisa. Se relacionan bien en clase. Bonnie busca más información sobre la familia Adler. Primero busca los detalles de Frank Adler, pero su búsqueda no arroja ningún resultado fructífero. Termina leyendo sobre la hermana de Frank, Diane Adler. Diane es una niña prodigio, excelente en matemáticas. Un profesor del MIT llamado Seymour Shankland la llama excepcional y dice que tiene una mente exquisita, una mente que podría ayudar al mundo. A medida que Bonnie sigue leyendo, se entera de que Diane terminó con su vida a los 27 años. Dejó una hija llamada Mary con su hermano, Frank. Bonnie aparece para encontrarse con Frank en su bar local. Frank se abre con ella. Le dice que estaba llegando tarde para una cita, cuando Diane apareció sin previo aviso en su casa con una Mary bebé. Le dijo a Frank que necesitaba hablar con él. Frank no le hizo caso, y le dijo que hablarían cuando regresara de su cita. Esa noche cuando regresó a casa, encontró a Mary en el sofá y a Diane en el piso del baño. Aunque no es del todo culpa suya, sigue pensando que debería haberlo sabido. Bonnie pregunta por otros miembros de la familia. Frank responde que el padre biológico de Mary no duró ni un mes y abandonó a Diane. También cuenta que su madre es muy estricta, una mujer intransigente y británica hasta la médula. Mary está en el autobús de la escuela, cuando nota que uno de sus compañeros de clase sube al autobús con un proyecto muy bien hecho. Se siente preocupada al principio, pensando que su proyecto no es lo suficientemente bueno. El niño está buscando un asiento, cuando otro niño de 12 años hace que se tropiece y rompa su trabajo. El matón junto con el resto de los niños comienza a reírse y burlarse de él. Mary acude a su rescate y les dice a los niños que paren de reírse. Golpea al matón en la cara con un libro. Más tarde, Frank entra a la escuela de Mary cuando pasa junto al acosador, quien está sangrando de su nariz. Inmediatamente revisa a Mary y se asegura de que esté bien. La directora Davis le hace entender a Frank que no está permitido golpear a la gente. Frank dice que se asegurará de que Mary entienda eso, aunque está orgullosa de ella por enfrentársele al matón. La directora dice que le gustaría que Mary estudiara en Oaks Academy para niños dotados, donde puede ser educada a un nivel que coincida con sus capacidades. Frank saca a relucir su situación económica, pero ella garantiza que Mary tendría una beca total. Pese a esto, Frank rechaza la oferta, diciendo que Mary debe ser tratada como una niña normal y enviada a una escuela normal. Bonnie le pregunta si está seguro de su decisión, a lo que él responde que no lo sabe.
Mary se disculpa con sus compañeros de clase por su comportamiento. Ella y el resto de la clase aplauden a Justin, el niño pequeño con el proyecto de un zoológico, y dice que el suyo fue el mejor. Frank y Mary llegan a casa y encuentran a su abuela Evelyn esperándolos. Evelyn le trae una computadora portátil y le habla de un libro digital que encontrará allí, un libro de álgebra avanzada de Charles Zimmer. Mary le dice con desinterés que ya ha leído el libro y ahora está estudiando ecuaciones diferenciales. Frank le hace agradecer a Mary. Evelyn no está satisfecha con las condiciones de vida de Frank y le reclama. Frank y Evelyn se reúnen para almorzar. Ella dice que está preocupada por Mary y quiere que viva en un ambiente mejor. Evelyn le advierte que las autoridades estarán involucradas. Frank le dice a Evelyn que Diane no querría que ella tenga la custodia de su hija. Evelyn llama a la madre de Mary y a Frank débiles. Luego de esto le dice sutilmente que este asunto se resolverá en los tribunales. Frank y Mary pasan el rato juntos, con ella preguntándole sobre Dios y la fe. Frank dice que él tiene su propia opinión, la cual no podría ser correcta, y por esto no tiene derecho a estropear la opinión de ella. Dice que Roberta tiene fe y la quiere mucho. Frank dice que él sabe que todos terminarán juntos, y eso es lo que importa al final. Roberta demuestra que se preocupa profundamente por ellos, al comparecer ante el tribunal para ayudar a Frank a obtener la custodia de Mary. Queda claro que Evelyn planea llevar a Mary con ella a Massachusetts. Frank quiere que ella se quede con él. Más tarde, Frank le pide a Roberta que cuida a Mary por la noche. Roberta está de acuerdo, pero le recuerda que ella es solo su vecina, y no un pariente, o alguien cuya opinión sea muy valorada. Mary pasa la noche en casa con Roberta, cantando con ella y pasando un buen rato. Bonnie y Frank se encuentran en el bar. Ella le explica que fue ella quien filtró la información a Davis. Se acercan más y más mientras beben y tienen conversaciones interesantes. Bonnie le dice que no pueden pasar la noche juntos, pero eventualmente terminan haciéndolo. Mary está buscando una película en casa de Frank. Encuentra a Bonnie saliendo del cuarto de Frank, lo cual le parece gracioso. Frank se entera de esto y se frustra diciendo que no puede tener su propia vida ni siquiera por un momento. Mary se enoja y se va. Más tarde, Frank se disculpa con Mary y ambos se reconcilian. Roberta critica fuertemente a Frank por su comportamiento irresponsable, mientras él revisa su correo afuera. Al revisarlo, se entera por medio de este que Mary pasará 2 días en Boston con su abuela. Cuando Mary visita Boston con su abuela, ve fotos familiares, incluyendo a fotos de su madre y su abuela de jóvenes. De vuelta en Florida, Bonnie y Frank se acercan aún más. Evelyn lleva a Mary a la universidad y le cuenta sobre los 7 problemas del milenio. También le muestra una foto de Gregory Perelman, quien trabajó en la conjetura de Poincaré. Evelyn recuerda cómo Diane también podría haber sido honrada y tener su foto en la pared, si hubiera terminado de resolver la ecuación de Navier-Stokes. Mary expresa su deseo de aparecer en la pared algún día. El profesor Shankland le entrega una ecuación muy difícil de resolver. Después de darse cuenta de que ella no es capaz de resolverla, le dice a Evelyn que tal vez Mary no sea tan capaz después de todo. Evelyn camina furiosa con ella, arrepintiéndose de haber venido a ver a Shankland en primer lugar. Es entonces cuando Mary le dice que la ecuación estaba mal planteada, y por lo tanto, irresoluble. Regresan con Shankland, y Mary corrige la ecuación resolviéndola hasta el final, dejando sorprendido al profesor. Cuando regresan a casa, Mary le dice a Frank que aunque Evelyn es agradable, no quiere vivir con ella. Él le promete que ella se quedará con él. Mary conoce a una trabajadora social, Pat, quien le hace diferentes preguntas sobre su vida. Mary menciona haber visto peleas de artes marciales mixtas con Frank. También le cuenta que él le prometió cuidarla y que es un gran tipo. Pat le pregunta por qué piensa eso, a lo que responde que Frank la quería desde un inicio, independientemente de su inteligencia. El padre biológico de Mary es llevado ante los tribunales. Quiere que Evelyn tenga la custodia de Mary. El padre de Mary es avergonzado por el abogado de Frank, quien le hace darse cuenta que no sabe ni siquiera el segundo nombre de Mary y que nunca la ha visto en persona. Frank gana esta ronda en la corte. Él la acompaña a su coche, y Evelyn expresa que no le gusta estar en desacuerdo con su hijo. Frank dice que siempre han estado en desacuerdo. Mary se encierra y llora histéricamente porque su padre biológico no ha venido a verla mientras está en la ciudad. Más tarde Frank conduce al hospital con Mary y Roberta. Esperan juntos el nacimiento de un bebé, pues Frank quiere mostrarle a Mary el milagro de la vida. Le dice que fue él quien anunció el nacimiento de Mary a todos, y Mary celebra alegremente con las familias del hospital. Más tarde, cuando Evelyn testifica en la corte, el abogado de Frank nota su referencia al béisbol. Él y Evelyn entablan una acalorada discusión sobre Diane, diciendo que a ella nunca se le permitió hacer nada que no esté relacionado con las matemáticas. Nunca practicó deportes, ni llevó una vida normal. El abogado de Frank menciona a Paul, el primer amor de Diane a los 17 años. Paul y Diane se escaparon a un centro turístico en Vermont para esquiar.
El abogado antagoniza a Evelyn por presentar una demanda en contra del novio de su hija, presentando cargos de secuestro y angustiar a Diane, lo cual la llevó a intentar terminar con su vida en 1999. Evelyn insiste en que eso no fue nada importante, y que hizo todo lo posible por ser una buena madre para Diane. Frank testifica, y dice que trabaja por cuenta propia reparando barcos. El abogado de Evelyn plantea inquietudes sobre la atención médica, la educación y la vida de Mary. Frank insiste en que quiere que ella viva como una niña normal. El abogado también menciona cómo Mary agredió al niño matón en la escuela, y cómo una vez Frank agredió a un hombre. Frank dice que fue en defensa propia en contra de un tipo borracho en un bar, y admite haber pasado una noche en la cárcel a causa del incidente. Más tarde esa noche, el abogado de Frank sugiere entregar a Mary temporalmente a una familia adoptiva. Cuando cumpla 12 años, podrá tomar una decisión en los tribunales con respecto a su situación de vivienda. La familia adoptiva reside en Tampa. Frank puede visitarla fácilmente ya que está a solo 30 minutos de distancia. Evelyn también obtendría derechos de visita. Al sentirse sin opciones, envía a Mary a vivir a Tampa. Ella no se lo toma bien, llora, y le ruega a Frank que no la deje sola, recordándole que él prometió nunca dejarla. Roberta y Frank lamentan la ausencia de Mary. Más tarde, Frank le dice a Bonnie que pensó muchas veces en entregar a Mary a una institución de servicios infantiles, pero nunca pudo dejarla ir. Se culpa a sí mismo por todo esto. Intenta visitar a Mary, pero sus padres adoptivos le dicen que ella no quiere verlo. Frank tiene el corazón roto. Roberta lo consuela. Bonnie ve un cartel de mascotas adoptables con la foto de Fred. Se la envía a Frank, quien conduce frenéticamente a servicios para animales, y logra salvar a Fred junto con otros 2 gatos. Evelyn es quien puso a Fred en adopción en primer lugar. Frank y Roberta se apresuran a visitar a Mary y logran recuperarla. Cuando Frank le muestra a Evelyn los documentos que prueban que Diane de hecho terminó la demostración de la ecuación de Navier-Stokes. Frank le dice a Evelyn que Diane quería que esto se publicara después de la muerte de su madre. Evelyn está en shock, lo cual significa que Evelyn de hecho suprimió los deseos de su hija. Frank y Mary terminan reconciliándose, y están más que felices de estar juntos mientras se van con Roberta. Evelyn mira las notas manchadas de lágrimas con garabatos dibujados en ellas, y empieza a llorar. Llama al MIT, y se pone en contacto con Shanklin. Mary asiste a la universidad, después de lo cual Frank la recoge, y hablan en el coche. Él entrega un libro de René Descartes sobre la existencia. Ella bromea con él al respecto. Frank la deja en el parque donde se une a otras niñas, y juega alegremente. La película termina con Frank sonriéndole cálidamente a Bonnie a la distancia. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.